Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la clase número 13. de nuestra escuela. Esencia. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo. Recordemos que esta esencia es como todo lo que nos equipa para poder responder a cada situación que vamos a vivir como respondía Jesús. ¿Sí? Cada vez que Jesús se le presentó una situación, él decía, no, no, tú dices esto, pero escrito está, ¿sí? Entonces, si tú y yo no tenemos la esencia de lo que es el Evangelio, la esencia de lo que es el reino de Dios, la esencia de lo que significa ser hijo, no solo ser cristiano, no solo ser evangélico, sino que ser hijo de Dios, si no tenemos en nuestro corazón la esencia de su palabra, no vamos a saber cómo responder ante cada una de las situaciones que nos va a tocar vivir por desconocimiento, ¿sí? Dice que el pueblo perece por eso, por desconocimiento. Entonces, para que tú y yo no perezcamos, eh, tenemos que tener todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y si bien es cierto, tenemos al Espíritu Santo, que dice que nos guía a toda verdad, dice que Él nos consuela, pero dice que Él nos recordará todo lo que está escrito. Y yo digo, pero para recordarlo tengo que haberlo leído, tengo que Mm. haberlo hablado, haberlo, eh, por lo menos haberlo escuchado en algún lado. Y de eso se trata esencia, ¿sí? De que tú escuches la palabra, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que vamos a la clase número 7. ¿Cuál es el La tema de hoy? economía de Dios, parte uno. No, pero ese tema no, porque hay gente aquí que ya está bien económicamente y no necesita meter a Dios en su economía. Todos ¿Cómo era tu necesitamos. economía cuando no estaba Dios en tu economía? Un poquito desastrosa y más que desastrosa, había un temor en mí en cuanto a la economía. Había una ansiedad, un miedo a la inestabilidad económica, un miedo que siempre estaba presente en todas las transacciones que hacía. Yo no sé si a ti, no sé si a los que están viendo, pero a mí, en lo personal, cuando yo no tenía conocimiento de la verdad bíblica acerca de la economía, me pasaba algo que pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, sí, pero si yo ganaba 1,000, me Ujú. gastaba 1,500. Ya. Y entonces yo llegué a tener una deuda que me costó más de 7 años salir de esas deudas por todos los meses estar gastando más de lo que ganaba. Wow. Y lo primero que aprendí cuando aprendí qué dice la Biblia acerca de la economía, acerca de las finanzas, acerca del dinero, y abren con ese versículo que dice que nadie le deba nada a nadie. Entonces yo digo, pero entonces, ¿cómo me hubiera comprado el coche? ¿Cómo me hubiera comprado la casa? ¿Cómo me hubiera comprado el móvil? ¿Cómo me hubiera comprado? Y la persona que lo estaba enseñando, él lo hizo a la manera en que dice la Biblia que hay que hacerlo. Él, cada vez que ganaba algo, pues no se lo gastaba todo, sino que él honraba a Dios con sus bienes y guardaba una parte, y de eso que guardaba, que no se gastaba, pues así construyó su casa sin deuda, así compró su coche sin deuda, Mm. porque guardaba y entonces compraba las cosas sin endeudarse, y entonces no terminaba pagando el doble como yo, que pagaba intereses por comprarlo financiado. Él lo compraba de contado y yo digo, wow, a mí me hubiera encantado que me enseñaran esto antes, pues, y me hubiera ahorrado muchas malas decisiones financieras. Entonces, ¿por qué menciono esto al inicio de la clase? Pues porque probablemente tú no tengas deudas hoy, pero conoces a alguien que está endeudado Mm. y que dice, yo no sé cómo salir de esto. Y yo te soy honesto, yo salí de deudas gracias a haber aprendido qué es lo que Dios dice en su palabra Mm. acerca de la economía, acerca de las finanzas, acerca de cómo el dinero puede convertirse en tu Dios. Y dice que esa es la raíz de todos los males que hay en nuestras vidas, ¿sí? El amor al dinero.
Que uno termina decidiendo en base al dinero. Ajá. Y Dios quiere que dependamos de Él en cada decisión. Entonces, cuando tú tienes la tentación de comprarte algo porque te dicen que te lo pueden financiar a 60 cuotas, tú dices, vale, pues el impulso está, la tentación está, todo el mundo lo hace, pero ¿qué dice la Biblia? No, no dice que compres algo si no tienes para comprarlo. Ah, entonces voy y empiezo a juntar, 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 juntar. Y mientras yo obedezco la palabra, mientras yo moldeo mi carácter y tomo decisiones sabias como dice la palabra de Dios, Dios está transformando mi manera de pensar y lograré cosas que los que se endeudaron no van a poder lograr, que es dormir en paz, vivir Primeramente. tranquilo, vivir tranquilo, aprender a estar agradecido con poco o con mucho, Mm. a ser fiel, porque Estabilidad emocional. sabemos que Dios es fiel siempre, pero nosotros no siempre hemos sido fiel. Yo no siempre fui fiel con Dios, no siempre aportaba yo para su obra, pero cuando empecé a hacerlo, me di cuenta que es una de las cosas que mucha gente decide invertir en la bolsa sin conocer de la bolsa. Mucha gente decide invertir en acciones de otra empresa sin conocer a los dueños de esa empresa. Mucha gente invierte en comprar un coche para trabajar sin saber si ese coche tendrá un accidente. Mucha gente decide comprar una casa para alquilarlo sin saber si los inquilinos van a salir buenos. Y, y mucha gente decide no invertir en la obra de Dios cuando ya sabemos que invertir en la obra de Dios es lo que mayor rendimiento económico te va a traer en la vida. Es el participar de la obra de Dios es más seguro que invertir en la bolsa, más seguro que invertir en acciones, más seguro que comprar bienes raíces, más seguro que comprar coches. Cada céntimo que tú siembras en la obra de Dios, Dios no es deudor de nadie. Él va a Mm. multiplicar y dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, vamos y aprendamos de cómo es la economía a la manera de Dios, cómo es que funcionan las finanzas en el reino de Dios y hagamos las cosas en nuestro bolsillo, en nuestra billetera, como se hacen en el cielo, para que nosotros podamos experimentar hoy vida eterna, plenitud, estar completo y no estar... nosotros, gracias a Dios, hace ya mucho tiempo que no tenemos esa cosa de saber que uy, a ver si llegamos a fin de mes. No, Mm. gracias a Dios, cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va poniendo cada vez sobre más, administrar más, porque has administrado bien lo que ya tienes. Y gracias a Dios con mi esposa, pues cada vez que hay que pagar lo que sea que haya que pagar, mi amor, ahí está en la cuenta, ahí está el efectivo, páguelo. Y ya está lo del mes siguiente a veces. Y yo digo, qué rico vivir a la manera de Dios y no vivir afanado, Sí. preocupado, angustiado por, uy, a ver qué hacemos el otro mes, ¿sí? Entonces, nuestro anhelo es ese, que tú aprendas a vivir a la manera del reino, porque sabemos que traerá plenitud a tu vida y no solo a tu vida, sino que también tu matrimonio habrá una atmósfera diferente, ¿sí? Sí. Tus hijos no te verán a ti tronarte los dedos, padeciendo ansiedad o estrés por un mal uso de la economía, sino que tus hijos te verán tomando decisiones sabias, no complaciendo siempre todo lo que uno quiere, pero sí te verán que tú glorificas a Dios con tu manera de administrar tus recursos. Así que Ujú. vamos a por ello. Si vamos a hacer, Si vamos a ser efectivos como hijos de Dios, nuestra vivencia en el área económica debe ir reflejando la realidad del cielo. En tiempos antiguos, un rey fue reconocido como un buen rey por la calidad de vida que podía dar a los ciudadanos de su reino. Cuando predicamos a un Dios de poder, debemos también comprobar la realidad de ese poder, creciendo en una economía y bienestar físico y material que demuestran la benevolencia del Rey de los Reyes. Muchos hijos de Dios no alcanzan a comprender lo que significa vivir en la economía del reino porque tienen una conexión emocional con el dinero que les impide vivir en la bendición económica. Una mentalidad de escasez
temor de que no alcanza o las creencias equivocadas de que la iglesia quiere sacarles el dinero, genera emociones negativas y posesivas con el dinero. Como consecuencia, su manera de accionar con el dinero sigue siendo separada de los principios espirituales del reino de Dios, impidiendo la activación de la bendición sobre su economía. Bien, vamos al primer punto. El reino de Solo Dios. para resaltar algo, ¿sí? Cuando yo paso de querer ser poseedor, de Ujú, tener mis finanzas como mi posesión, siempre me llevará a malas decisiones financieras. sí. Pero cuando yo empiezo a vivir como un administrador de algo que no es mío, sino que es de Dios y que lo Ujú, tengo yo por gracia y favor de Dios, Él me lo ha puesto en mis manos para que yo lo administre. ujú, Entonces ahí es donde va a surgir en ti y en mí la necesidad de saber cómo es que el dueño de lo que yo tengo mm. es que Él quiere que yo lo administre. Y ahí vas a empezar a ver cosas sobrenaturales. Bien, el reino de Dios tiene, escribe ahí, una economía infalible que funciona en cualquier país, pero en una sola cultura, la cultura del reino de Dios. Entonces tú puedes ver la historia de 30 años de la Bolsa de Valores, de 30 años del Standard and Poor's, de 30 años de Inc. 500, de las 500 empresas más exitosas del mundo, y todas han tenido buenos altibajos y bajos, altos y bajos a lo largo de la historia. Algunas veces se pierde, a veces se gana. Mucha gente ha perdido en la bolsa de valores, ¿sí? Por no saber operar. Pero en el reino de Dios, nunca, nunca, nunca nadie ha perdido. Y eso es lo que quiero que tú te mentalices hoy. ¿Quieres jugar en donde juegan los que arriesgan todo sabiendo que pueden perder? ¿O quieres jugar a lo seguro, que es administrar tus recursos a la manera del reino de Dios? Ujú. Mientras vivo a la manera del sistema del mundo, lo que puedo esperar es lo que el sistema del mundo me ofrece, ¿sí? Nada más. Segundo punto, si yo conecto mi corazón, escribe ahí, al pensamiento del Padre, en cuanto al dinero y la provisión material, podré vivir un incremento continuo en un gran propósito preestablecido. Puedo acceder a eso que antes no podía acceder. Tercer punto, nuestro dar refleja nuestro creer, refleja nuestra confianza, nuestra fe y la grandeza de nuestro corazón. Ahí es donde se ve si realmente yo confío en el reino de Dios, en la manera de Dios de hacer las cosas o no. Cuando mi creer implica o me toca el bolsillo. No es la cantidad que damos, sino la confianza en comunión con el Padre que vivimos. Es el corazón y actitud con que damos y la consistencia que tenemos en ejercitarnos en la cultura de generosidad y abundancia que nos lleva a vivir la verdad. Si somos fieles con poca cantidad de dinero, haciendo con él lo que el Padre guía, nos colocamos, nos posicionamos para el incremento, ¿sí? Si yo estoy esperando a tener más para poder dar, nunca voy a tener más o nunca voy a dar cuando tenga más, porque si yo no soy capaz de dar cuando tengo poco, no estoy entrenando, como decía el pastor el domingo, no estoy haciendo sentadillas, no estoy entrenando mi mente, no la estoy ejercitando para ser obediente cuando tenga mucho, ¿sí? Es cuando tenemos poco donde se ve nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra confianza. Y ojo, muchas veces se ha puesto en debate, pero ¿qué porcentaje le tengo que dar a Dios? O por qué algunos dicen que es el 10%, otros dicen que es una ofrenda, unos dicen que eso era el Antiguo Testamento. No se trata de porcentajes, no se trata si era Nuevo o Viejo Testamento, se trata de dónde está tu corazón. Sí. Y Dios no quiere, Dios no le interesa cuánto das, sino que Él lo que quiere es ser lo primero que tú pienses a la hora de que tú tengas 100 euros o 1000 euros o 1 millón de euros, que tú lo primero que hagas sea eh, decir, bueno, pues esto me lo ha dado Dios, esto lo tengo que administrar con sabiduría, ¿qué parte de todo esto me voy a quedar yo? Ya no es
cuánto le voy a dar a Dios. Yo sé que todo es de Él, sino que cuánto me voy a quedar yo y de qué manera lo voy a distribuir, cómo lo voy a gastar. Entonces, por ejemplo, mi esposa y yo, así sea que caigan 10 euros o 100 euros o 1000 euros a nuestra cuenta, lo primero que hacemos antes de pagarle a la empresa la luz, a los dueños del piso donde vivimos, a la gasolinera o a cualquier proveedor de servicios que tengamos, antes de pagar cualquier cosa, agarramos la parte que ella y yo hemos Propuesto en propuesto nuestro en nuestro corazón. corazón, que dice cada uno de cómo propuso en su corazón. Ujú. Y entonces ella y yo agarramos esa parte que hemos propuesto, estamos de acuerdo en esta casa, cada vez que entra dinero, lo primero que se saca es esa parte que propusimos en el corazón dar para la obra de Dios, ¿sí? Y lo ponemos en un sobre y ponemos familia Aldana Magdalena y lo depositamos en el cesto de las ofrendas y los diezmos, ¿sí? Ujú. Entonces, Eso es lo ahora de las niñas. nuestras hijas nos ven cada vez que entra pago, ellas ya saben cuando dice, papá, y ahora que ya esto, ahora sí podemos ir a comprar ropita, ahora sí podemos ir a comer, pero ya nos vieron poner a Dios en primer lugar, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros estar enseñando a la iglesia que tiene que ser el 10%, pero sí tenemos que estar enseñando a la iglesia que Dios quiere ser lo primero. Sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si tú no estás poniendo a Dios en primer lugar, y ojo, esto tal vez a muchos pastores, muchos líderes, mucha gente de otras iglesias, muchas religiones no van a estar de acuerdo, ya te lo digo yo, pero es que aunque des el 50% de lo que ganaste, pero lo das de último, no cuenta igual que como cuando tú confías en Dios desde el... Porque lo diste confiando en ti, básicamente. Entonces, no cuenta cuánto das, sino que Él sea lo primero. A Como quien, decirle, Dios, si me sobra este mes, te doy algo, pero como no confío en que tú me vayas a proveer lo suficiente, pues voy a ver si me alcanza después de haber hecho lo que tengo yo que hacer. entonces Él no quiere ser ni el segundo ni el tercero, y mucho menos como yo lo tenía antes, ¿sí? Ser el último, ser aquello que das lo que te quedó Ujú. después de haberle pagado a todo mundo y después de haberte gastado todos tus deseos carnales, que el día que recogen las ofrendas en la iglesia, se me quedaron estas 2 monedas. Ah, mira, la que dio 2 monedas, 2 blancas, dice en la Biblia, Mm. dice que lo dio todo, porque era todo lo que tenía y era lo único que le quedaba para poder comer. El dar es más espiritual de lo que te imaginas. Entonces, mucha gente no ha entendido el peso que tiene Sí. en la vida de un hijo de Dios el quitar el amor al dinero y poner tu confianza total en que todo lo que tienes, Dios te lo ha dado para administrarlo y que en la Biblia te enseña cómo administrarlo, ¿sí? Y el primer requisito para administrar bien es sacar primero lo que es de Dios, no de último, ni después de la renta, ni el alquiler, ni la hipoteca. Primero lo de Dios y después Ujú. el resto. Entonces ahí Dios dice, este sí está confiando, este sí está obedeciendo. Ojo, si tú lo haces porque nosotros te lo estamos diciendo o porque nosotros te decimos que la Biblia lo dice, no va a ser lo mismo. O sea, lo que funciona realmente es que tú hagas un ejercicio consciente de confianza en tu Padre Celestial. Señor, yo doy esto porque confío en tu reino, confío en tu sistema de hacer las cosas, confío en tu fidelidad, confío en tu provisión, confío en ti, confío en tu amor por mí. Es un ejercicio de confianza en Dios, no en lo que los pastores te están diciendo, no en lo que la iglesia necesita. No, no es por ahí, porque por ahí no estás dando desde el lugar correcto. Y cuando tú lo haces como un ejercicio de confianza, ahí se rompe la mentalidad de escasez en tu vida. Y te puedo asegurar, yo vivía con mentalidad de escasez muchos años, aún estando en la iglesia y aún siendo diezmadora, porque daba desde el lugar incorrecto. Y el día que yo empecé a dar, poniendo mi confianza en mi padre y no en mis pastores, ni siquiera en lo que dice de que si tú das, vas a cosechar, no, en mi Padre Celestial, ¿sí? Ahí se rompió la mentalidad de escasez en mi vida
Y yo hoy te puedo decir que yo, si tengo que dar algo, no estoy mirando si me va a alcanzar para mí después o no, porque yo ya tengo esa certeza de que me va a alcanzar, ¿sí? Porque si no está en mi bolsillo, para mí, después de yo haber dado lo que el Señor me dijo que dé, Él se va a encargar de que esté en mi bolsillo, ¿sí? Pero para poder llegar a ese nivel de confianza, tú tienes que ejercitarte cuando tienes poco, ¿sí? Y otro ejemplo, no solo se trata de poner primero a Dios, sino que también hay cosas que tú y yo, cuando se nos revela la economía del reino, vamos a entender que hay acciones que provocan a Dios. Ejemplo, yo me quiero comprar unas bambas que me han gustado y las tengo vistas, sé cuánto cuestan, sé dónde las venden y todo, pero este mes pues en casa hay muchos cumpleañeros y el otro mes y el otro mes. Entonces yo digo, bueno, pues esas bambas pueden esperar, pero este mes era el cumpleaños de mi madre Mm. De tu y madre, de tu esposa, de tus de mi hijas, madre, de mi esposa, de de, mis... del suegro. Y, y entonces yo digo, vale, me compro las bambas, pues me habré, yo digo, he trabajado, me las merezco, ¿tá? Pero yo digo, no, es el cumple de mi madre, la madre que me parió, la madre que me trajo a este mundo, cumple años en julio, el Ujú, 18 de julio cumplió años. Y yo digo, bueno, pues mira, y lo más curioso es que costaba más o menos lo mismo mis bambas que lo que yo le iba a mandar a ella para que ella se compre su regalo, ¿sí? Entonces yo digo, mis bambas o el regalo de la mamá, ¿sí? Y yo digo, ¿qué dice la Biblia? Honra a tu padre, a tu madre para que te vaya bien, tengas largura de días y en todo lo que emprendas tengas éxito. Yo digo, esas bambas pueden esperar. ¡Fum! Mi amor, vamos a mandarle a la suegra para que se compre su regalito de cumpleaños, ¿sí? Y estuvimos de acuerdo los dos, ¿sí? Pero imagínate que yo le modelo algo diferente a mi esposa, a mis hijas, y yo me compro mis bambas y no le doy nada a mi madre, no le doy nada a mi esposa de regalo y solo satisfago mis anhelos, pero no soy de honrar a las personas que la Biblia misma dice que honremos. Porque a la esposa que nos dice, honrala, ámala como Jesús ama a la iglesia. Entonces yo digo, el orden que la Biblia enseña es este. Y ahora, ¿yo lo entiendo? Pues no, no lo entiendo, pero lo obedezco. mm, Y yo digo, ahí es donde está la bendición, cuando tú eres capaz de obedecer algo, aunque no sí, lo entiendas. mm, Yo sé que hay bendición en honrar a tu mamá, yo sé que hay bendición en honrar a la persona que Dios usó para traerte a este mundo, yo sé que hay bendición en honrar a tu pareja, a la persona que Dios te dio de compañero o de compañera para vivir tu propósito en este mundo. Entonces, yo quiero impartir eso, que aprendas a gastarte el dinero de acorde a como dice la Biblia. mm, Y entonces tú vas a encontrar alegría, ¿sí? Las bambas me hubieran dado un ratito de alegría y a la semana se me hubiera olvidado. Pero esa honra a la esposa, cierto. esa honra a la madre, eso se sembró en lo eterno y va a traer alegría en la eternidad, no solo el ratito que voy a ver las bambas. Entonces, yo te invito a que veas cada céntimo, cada euro que Dios te dé, cada dólar, que lo veas como, ok, ¿qué quiero provocar en la eternidad con mi manera de gastar esto? Y yo estoy seguro que vas a encontrar formas de disfrutar eternidad, no solo cuando te mueras, sino que hoy vas a empezar a tener el gozo, vas a tener alegría, vas a tener la confianza de acorde a como Dios quiere que la tengamos, ¿sí? Ujú. Así que avanzamos porque no hemos avanzado. Veamos el plan de Dios. Como que nos gusta este tema. El propósito de Dios para el hombre. El punto A. El uno. Dios pronunció, escribe ahí, su propósito y responsabilidad en relación con la tierra cuando creó al hombre. Dios le bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense, llenar la tierra, sométanlas, dominen, en Génesis 1:28. Bendición significa poder de o poder para, escribe ahí, prosperar, significa bien decir, aumentar. Punto 2. Dios dio al hombre, escribe ahí, el poder de hacer las riquezas, Deuteronomio 8:18.
Nosotros debemos activar ese poder. ¿Y cómo lo hacemos? Alineando todo a su reino, nuestra creencia, nuestros pensamientos, nuestras acciones. No dice que Dios da coches, casas, muebles, tierras. Él nos dio poder. Ese poder, escribí ahí, es una habilidad y una gracia sobrenatural para producir o realizar algo. Segundo punto, la bendición se manifiesta en las ideas creativas, en habilidades, en sabiduría para manejarse financieramente bien. Es el poder de planificar, de hacer buenos negocios, de esperar los momentos de Dios para moverse a nivel económico. Y el B, la bendición de Dios es la que, escribe ahí, enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. No te da por un lado y te quita por el otro. Cuando manejamos según, escribe ahí, nuestros criterios económicos, podemos sufrir muchas cosas por no alinear nuestro corazón, nuestros valores y nuestro proceder económico a la manera del reino de Dios. Entonces, Primera de Timoteo 6:9 y 10. la bendición de Dios enriquece, pero no da tristeza, ¿sí? Por eso es que también sabemos que la pobreza no viene de Dios, porque ella siempre trae tristeza. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a la fidelidad de administrar bien lo poco, es lo que trae, enriquece tu vida, ser buen administrador, porque vas a poder estar agradecido con poco o con mucho, tú vas a administrar igual. Ya no se trata de la cantidad, sino que de cómo ordenaste tus prioridades y cómo alineaste cada gasto, cada ingreso, lo alineaste de la manera más sabia que aprendiste en la palabra de Dios. Y ahí es donde tú estarás contento y porque tu confianza estará puesta en el lugar correcto, pero estarás administrando a la manera de Dios. ¿Y qué pasaba cuando Dios dice el reino de Dios es como el que repartió X cantidad y cuando vio que esto que repartió se administró bien, pues él mismo dice que estaba gozoso de que lo que había impartido lo habían multiplicado. Entonces, a Dios le interesa prosperarnos, pero si no estamos prosperando es porque no estamos multiplicando a la manera en que Él nos enseña en su palabra, ¿sí? Para toda buena obra. Esa es la riqueza que Él te da es para toda buena obra. Él no te da riquezas para tener buenas casas, que no tiene nada de malo, ¿sí? Pero que tener esa casa sea una buena obra, no solo para ti, sino que para alguien más, que todo lo que tú administres sirva para una buena obra Así del es, reino de Dios aquí en no esta solo tierra. para ti. Bien, punto B. Viviendo la realidad de la bendición. Uno, fuiste, escribe, redimido de la maldición de la ley y colocado en el lugar más alto de la bendición. Gálatas 3:13, Efesios 1:3, Juan 3:16 y Génesis 3:17. La maldición es un poder para fracasar. Es una influencia que lleva a la pérdida. Fue, escribe ahí, el temor y la desconfianza, lo que llevó a Adán y a Eva a, escribe ahí, moverse independientemente del Padre. Hay tres puntitos ahí debajo, dice, escribe, la inseguridad de no tener todo lo que necesitaban los llevó a actuar desde su propio razonamiento. Ve el segundo punto, la confianza en el amor del Padre te da la seguridad de la provisión de todas las cosas. Segunda de Pedro 1:3. Tercer punto, esa seguridad te lleva a nutrirte del árbol de la vida de Cristo en vez de ser manipulado por tus circunstancias o tus cinco sentidos. Punto B, escribe, tu creencia domina tu accionar en cuanto a la economía. Tus acciones en cuanto a la economía van a reflejar lo que tú crees realmente. Verás el fruto o resultados de tu accionar. Fruto, Ejemplos de creencias. no me alcanza. Es que ¿por qué Nunca me tengo que alcanza. darle yo al pastor el dinero? Mm. Esa es una creencia, ¿sí? No, pero es que mira, y yo que sé cómo se gastan el dinero en la iglesia.
No, pero es que ¿para qué voy a dar a esa causa si yo no sé cómo administran ellos? Entonces, cuando yo, eh, mi, mi manera de pensar es buscar excusas de que no doy porque no sé, lo que estoy es ocultando mi verdadera creencia, que no confío en que Dios sea mi proveedor. Mm, Pero cuando yo confío en que Dios es mi proveedor, mi obediencia es dar y que no me importe qué hacen con el dinero donde yo doy. Ellos rinden cuentas a Dios por cada céntimo que reciben. Nosotros rendimos cuentas a Dios por cada diezmo, por cada ofrenda que recibimos. Y ojo, no estamos administrando, eh, no querrás tú administrar mal algo que es de Dios, porque no dormirás tranquilo. Entonces, en mi caso, mi esposa y yo dormimos tranquilos porque cada céntimo que la gente da lo administramos con fe y sabiduría, porque sabemos que son recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, pero no nos ha puesto para que ella y yo no los quedemos, sino que son recursos que están hechos para bendecir. Y por eso es que siempre tú te tienes que preguntar, ¿a quién quiere bendecir Dios? A través de mi vida, a través de mi trabajo, a través de mi tiempo, a través de mis talentos, a través de mi dinero. Dios quiere usar tu vida para bendecir a otros. ¿Sí? ujú. Bien, según mi creencia será mi accionar y según mi accionar tendré frutos o tendré resultados, que no es lo mismo. Fruto, si yo estoy viviendo desde mi esencia de hijo, es un resultado, es algo inevitable, ¿sí? Que sale como consecuencia de lo que hay dentro. Y el resultado, bueno o malo, es algo que yo provoco si estoy viviendo desde una mente natural. Entonces, hay dos puntos debajo del B. Dice, creerle a Dios es creer su palabra, renovando tu entendimiento a una realidad superior. Una creencia desde un entendimiento renovado te conecta con la abundancia del reino de Dios. Punto 2. Debo establecerme como hijo en un entendimiento del amor del Padre. A, B y C. A. El amor del Padre se manifestó en la generosidad de sus acciones, en darnos lo más valioso que tenía. De tal manera amó que dio. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32 y el de antes, Juan 3:16. B. Todo mi ser debe establecerse firme en la abundancia del reino desde la confianza de amor que el Padre derramó en mi corazón. El amor echa fuera todo temor, temor a la escasez, temor al fracaso, temor al abandono. El amor me lleva a establecerme en una confianza absoluta en la provisión del Padre, de eso estábamos hablando antes. Ese es el punto de partida mío para dar, ¿sí? Y la plena confianza en el amor del Padre me libra de las mentiras, de las acusaciones, insignificancia y condenación que limitan mi fe. Punto C. La confianza en el amor del Padre se manifiesta en una mentalidad de provisión, de abundancia y de generosidad. Punto 3. Ya estamos terminando. Debo renovar mi entendimiento en la unión que vivo con Cristo y el cuidado y provisión total de mi Padre. Yo tengo que desarrollar esa creencia, se tiene que hacer fuerte en mí. Primera de Corintios 6:17 y Mateo 6:25 al 33. Punto A y B. Todas las cosas que necesito en esta vida para vivir el propósito del Padre ya me fueron dadas, pero yo no accedo a ellas si vivo a mi manera, si vivo de manera natural, ¿sí? Yo accedo a ello cuando yo pongo mi economía bajo el dominio del reino de Dios. Conocerlo a Él verdaderamente es estar plenamente convencido de esa verdad. Cuando yo me afano o me preocupo por mis necesidades del diario vivir, vivo con la misma perspectiva de alguien que no tiene conocimiento de su unión con el Padre. Y como consecuencia, no hay revelación de mi identidad como hijo.
Prosperar tu alma en tu identidad de hijo te lleva a vivir en reposo en cuanto a tu economía. Ya no vas a vivir afanado y ahí te darás cuenta que tu alma ha prosperado cuando ya no cuando ya dejaste de afanarte por el dinero. No significa que seas negligente y que pases de todo. No, significa que eres sabio, eres diligente con la finanza, pero vives en reposo. Y punto cuatro, último punto, debo tener un corazón singular hacia Dios Padre y su señorío. Mateo 6:24. Un corazón dividido es querer servir a Dios, pero a su vez ser manipulado por el dinero, sea por afán, temor, pensamientos de escasez o distracciones que el dinero trae. Y los últimos cuatro puntos. Un corazón singular confía en su unión con Cristo y en lo que eso implica. Un corazón singular, escribe, se enfoca únicamente en lo que Cristo dice. Está convencido que las circunstancias deben ajustarse a esa verdad. Un corazón singular permanece en paz. Sus pensamientos y diálogo interno son dominados por el buen pensamiento de la palabra. Y por último, un corazón singular acciona desde la fe y la generosidad del Padre. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? Que tú y yo seamos renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento acerca de cómo funcionan las finanzas en el reino de esta tierra versus en el reino de los cielos. Son diferentes. El reino de esta tierra te va a empujar a vivir endeudado. En el reino de los cielos no hay que endeudarse. En el reino de este mundo te invitan a gastarte el dinero en todos los placeres, y en el reino de Dios, pues todo lo que tienes es para toda buena obra. Y todo Entonces, tiene su tiempo. y todo tiene su tiempo. Entonces, aquí te dicen, no, lo puede pagar en 30 cuotas, y la Biblia dice, no, no, usted quiere eh, creer por un viaje, pues empiece a ahorrar y cuando ya tenga el dinero, haga el viaje. Entonces, hay cosas que tú vas a entender del por qué hoy no estás viviendo en completa plenitud, en completo reposo, cuando se trata de las finanzas. Y si tú realmente quieres empezar a vivir lo que dice la palabra de Dios en el área económica, escríbenos un mensaje, escríbenos. Nosotros con gusto te vamos a ayudar a hacer un plan para poder empezar a vivir, empezar a aplicar, empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios, porque la bendición vendrá a tu vida cuando tú empieces a hacerla, no ahora que lo has escuchado, Mm. ahora tú probablemente despiertes y digas, ah, ahora entiendo por qué esto no está funcionando, ahora entiendo por qué siempre estoy preocupado porque llegue fin de mes, ahora entiendo por qué es que siempre mi dinero cae en saco roto y nunca me alcanza. Mm, Ahora tú eres consciente que hay una mejor manera de administrar, pero depende de ti. Dios no va a hacer lo que te corresponde hacer a ti. Nosotros no podemos hacer lo que te corresponde hacer a ti, pero sí te podemos acompañar. Así como Dios usó a alguien para enderezar mis pasos financieros, y así como Dios usó a alguien para que mi esposa aprendiera a administrar cada euro que entra a su cuenta, nosotros ahora pues te ofrecemos, dice que por gracia lo recibimos y por gracia debemos darlo. Entonces, nosotros al que quiera enderezar la manera en que está administrando sus finanzas, cuente con nosotros para poder sentarnos, hacer un café, un largo café, y que podamos ver de qué manera has venido administrando y que podamos empezar a administrar a la manera de Dios. Y estoy seguro que ese será el... Ahí es donde se activa la fe, ¿sí? Cuando yo no solo obtuve el conocimiento, sino que tomé acción y dije, oh, no, yo ya no puedo seguir viviendo así, yo necesito un cambio en mi vida, necesito un cambio en mis finanzas. Pues hoy tienes la oportunidad de tomar esa decisión. No la desaproveches, toma acción, llámanos, escríbenos, y para nosotros será un privilegio poder enseñarte lo que trajo paz y bendición a nuestras finanzas, ¿sí? Así que déjame orar por ti para poder terminar esta sesión, y si conoces a alguien que tú sabes que necesita hacer un cambio en su manera de administrar su dinero, compártele
esta grabación y hagamos que lo bueno pues también se haga viral, ¿sí? Así que, papito, gracias te damos porque nos has dado el privilegio, Señor, de aprender a vivir unidos con Cristo, a vivir guiados por el Espíritu Santo y a participar, Señor, de un sistema financiero inagotable. Sabemos que tú eres el dueño, eres el creador de todo lo que existe, te pertenece, incluido nosotros. Y sabemos, Señor, que hoy ha sido alumbrado nuestro entendimiento para funcionar con completa libertad, para poder operar, Señor, en la constancia de obedecer tu palabra y que podamos vivir esa bendición abundante que tú quieres que vivamos. Eh, yo me comprometo a ser diligente en llevar mi alma a prosperar con esta enseñanza. Dice que tú quieres que prosperemos como prospera nuestra alma. Entonces hoy me comprometo a pasar de ser un oidor de tu palabra, a activar esa fuerza que hay dentro de mí para tomar acción y empezar a prosperar en mi alma, en entender, en obedecer y en administrar a la manera en que dice tu palabra, a la manera en que se administran los recursos del reino de Dios. Gracias, Señor, porque hoy se va de mi vida esa mentalidad de escasez. Gracias, Señor, porque hoy dejo de vivir con miedo y empiezo a vivir confiado, porque tú me darás la fuerza, el poder y la sabiduría para producir las riquezas de acorde a tus riquezas en gloria. Y hoy, Señor, alineo mi mente, mis pensamientos, alineo mi corazón y sé que una manera de mostrar que estoy alineado es ser generoso. Voy a empezar a ser un dador. No voy a esperar a tener más para dar, sino que voy a empezar a dar de lo que ya tengo. Hoy voy a declarar y voy a creer, Señor, que todo lo que yo toque con mis manos, con mis pies, está bendecido por ti y que mi manera de administrar es lo que va a determinar el incremento que va a haber en mi economía. Reconozco que tú eres mi Padre, reconozco que solo soy un administrador, reconozco que un hijo de un rey no vive en la escasez, sino que vive en la abundancia, y hoy reconozco que el poder para administrar bien está en tu palabra, la sabiduría para ser un buen administrador está en tu palabra, y hoy declaro que mi familia y yo vamos a administrar a la manera en lo que nos enseña tu palabra. Vamos a renovar nuestra mente, vamos a renovar nuestro entendimiento y vamos lo primero que vamos a hacer al recibir dinero, al recibir recursos, va a ser darte a ti lo que te corresponde a ti, lo que propongamos en nuestro corazón y lo vamos a dar con alegría, porque sabemos que tú amas al dador alegre. Así que gracias por toda esta información. Lo tomo como base para empezar a vivir de otra manera y a partir de hoy seré un buen administrador que glorifique tu nombre con mi manera de administrar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, esperamos que esto edifique tu vida y que resuelva, o por lo menos que ya no digas que no sabías, porque fue lo primero que yo dije cuando tuve acceso a esta información, ¿por qué nadie me enseñó esto antes? ¿Sí? Así que tú hoy has obtenido un conocimiento, ponlo por obra, no te quedes solo con el conocimiento y empezarás a experimentar lo que es ser prosperado por administrar a la manera en que el dueño de todo lo que existe quiere que administremos. ¿Sí? Un abrazo. Hasta la próxima semana.